Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, vibrando con nosotros en esta comunidad que tanto queremos. Si eres nuevo por estos lares, te doy la más cordial bienvenida, espero que te sientas como en casa desde el primer instante. Y si ya eres parte de nuestra hermosa familia, 1.000.000 de gracias por seguir acompañándonos en esta maravillosa aventura. Cada uno de ustedes es la razón por la que ponemos tanta pasión en lo que hacemos. Hoy, como bien indica el título, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a tocar el corazón, porque vamos a hablar de esos momentos que nos hacen suspirar, esos instantes que nos recuerdan por qué amamos tanto la ficción, a nuestros actores favoritos y, sobre todo, la magia que nace de la conexión humana. Así que prepárense, pónganse cómodos, sírvanse algo rico porque el vídeo de hoy se titula *** emotivo Ande y Kerem, momento íntimo que te conmoverá profundamente ***. Sí, lo han leído bien. Vamos a desgranar uno de esos instantes mágicos que nos dejan sin aliento, esos gestos, esas miradas, esos silencios elocuentes que gritan más que 1000 palabras. Y antes de que nos adentremos en esta joya, quiero recordarles algo súper importante, algo que a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes, contenido que esperamos que les haga sentir y pensar, suscribirse al canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundito de su tiempo, pero para nosotros significa el mundo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de análisis, reflexiones y, por supuesto, esos momentos que nos hacen vibrar. Además, cada suscripción es un impulso enorme para nosotros, una inyección de energía que nos motiva a seguir buscando las historias más interesantes, los análisis más profundos y los momentos más conmovedores para compartir con ustedes. Así que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, que aparece por ahí abajo, y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos algo nuevo. Prometo que no se arrepentirán, porque estamos creando algo especial juntos. Ahora sí, manos a la obra. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sabemos que estamos hablando de una química que no solo traspasa la pantalla, sino que se ha consolidado como una de las conexiones más poderosas y cautivadoras que hemos visto en la televisión turca y a nivel internacional. No es para menos. Hemos sido testigos de su complicidad en pantalla, de cómo sus personajes, Hande y Serkan, se robaron nuestro corazón en Senkalkap, o como muchos la conocemos cariñosamente, El amor está en el aire. La forma en que construyeron esa relación, llena de altibajos, de malentendidos y de un amor innegable, nos atrapó desde el primer capítulo. Pero la magia de Hande y Kerem no se limita a la ficción. Hemos tenido la increíble oportunidad de ver destellos de esa conexión en la vida real, y es precisamente eso lo que hoy queremos explorar y desgranar con detalle. A veces en el torbellino constante de las alfombras rojas, de las entrevistas apresuradas y de los eventos públicos, donde las cámaras no dan tregua y las preguntas son protocolarias, es fácil que los verdaderos sentimientos, las emociones más genuinas, se escondan detrás de sonrisas ensayadas y respuestas cuidadosas. Sin embargo, la belleza de las interacciones humanas reside en esos momentos fugaces, en esos pequeños instantes que logran romper esa barrera de lo público y nos permiten vislumbrar la autenticidad, la genuina emoción que existe entre dos personas. Y justo uno de esos momentos, uno de esos destellos de pura conexión, es el que nos trae hoy aquí. Imaginen la escena, una gala, quizás la celebración del final de una temporada, o un evento especial relacionado con la serie. Las luces parpadean, las cámaras enfocan a cada rincón y la multitud, expectante, murmura con anticipación. En medio de todo ese bullicio, de esa energía frenética que caracteriza estos eventos, Hande y Kerem se encuentran. Este no es un momento planeado, no es una pose para la prensa, ni una declaración oficial. Es un instante fugaz, probablemente sucedido después de una sesión de fotos, tras una entrega de premios, o simplemente cruzándose en el camino en un pasillo abarrotado. Y es precisamente en esos momentos cuando las defensas bajan, cuando lo espontáneo aflora, donde la magia ocurre. Verán, he estado repasando una y otra vez varios vídeos y fotografías de ellos, buscando esa chispa, esa autenticidad que tanto admiramos, y hay uno en particular que se me quedó grabado a fuego en la memoria. Fue durante uno de esos eventos, y aunque no tengo el audio exacto para saber las palabras que se dijeron, las imágenes, las expresiones, el lenguaje corporal, hablan por sí solas, y cuentan una historia conmovedora. Hande estaba conversando con alguien, quizás compartiendo
Na anécdota o simplemente poniéndose al día, cuando Kerem se acercó. No fue un acercamiento imponente ni un gesto calculado para ser visto o registrado por las cámaras. Fue un movimiento natural, casi instintivo, el impulso de alguien que ve a una persona que le importa. Se acercó a ella, y en el instante en que sus miradas se encontraron, la magia comenzó. Su rostro, que quizás había estado sereno o conversando con otros, se iluminó de una manera que te eriza la piel. Y aquí viene la parte que me conmueve profundamente, que me hace suspirar cada vez que lo veo. No fue solo una sonrisa, fue una sonrisa que venía desde lo más profundo de su ser. Una de esas sonrisas que revelan una alegría sincera, una calidez que te transmite paz y bienestar solo con verla. Es la sonrisa de alguien que se siente genuinamente feliz de ver a la otra persona, de conectar con ella. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada, en ese intercambio silencioso, pude percibir una conversación entera. Una conversación que no necesitaba palabras, que trascendía el lenguaje verbal. Vemos cómo Kerem se acerca un poco más, y aunque las reglas de la etiqueta social, la presencia de otras personas y el contexto público impiden un contacto más íntimo y físico, su lenguaje corporal lo dice absolutamente todo. Su postura se relaja de inmediato, se inclina ligeramente hacia ella, como si buscara absorber esa energía especial que Ande irradia, como si quisiera acortar la distancia aunque solo fuera de manera simbólica. Y Ande, al verlo, al sentir su presencia, no se queda atrás. Su sonrisa se amplifica, se vuelve aún más radiante y sus ojos también se iluminan, reflejando esa misma calidez, esa misma conexión que él le está transmitiendo. Es un diálogo visual, un intercambio de emociones que se nutre mutuamente. Hay un momento específico en ese instante y es crucial. Kerem se acerca y le dice algo al oído. No sabemos qué fue, quizás una broma interna, un comentario sobre el evento, o algo más personal. Pero lo que realmente me impacta y revela la profundidad de su conexión es la reacción de Ande. Ella baja la mirada por un instante como si estuviera procesando no solo las palabras, sino la emoción detrás de ellas. Es un momento de introspección, un breve instante en el que asimila el gesto, la cercanía, el afecto. Y luego levanta la vista hacia él con una expresión que es una mezcla perfecta de ternura, de picardía y de una profunda admiración. Y ahí, en esa transición de emociones, en esa delicadeza de su gesto, es donde se revela la intimidad. No es la intimidad efímera de un beso apasionado en público, que a veces puede sentirse más performático que real. Es la intimidad de una conexión profunda, de un entendimiento mutuo que va más allá de lo superficial, de lo que se muestra en las redes sociales o en las entrevistas. Es la intimidad de dos almas que se reconocen y se aprecian. Lo que me parece fascinante y verdaderamente conmovedor de este momento es la autenticidad que irradia. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde se cuida cada detalle para proyectar una imagen perfecta, controlada y a menudo artificial, ver a dos personas que se permiten ser vulnerables, que se permiten mostrarse tal y como son en un contexto público y bajo el escrutinio de miles de ojos, es realmente refrescante y esperanzador. No hay artificios, no hay poses estudiadas para las cámaras. Hay una simpleza en su interacción que te desarma por completo. Es como si por un instante el mundo exterior dejara de existir para ellos. Se concentran el uno en el otro, se pierden en esa burbuja de entendimiento que han creado, una burbuja intangible pero poderosa. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Encontrarse con alguien, y que el tiempo parezca detenerse, que las preocupaciones del día a día se disipen por completo, que solo exista ese momento de conexión pura y genuina. Eso es exactamente lo que yo veo y siento en Ande y Kerem en ese instante. Es una conexión que va más allá de los guiones, más allá de los contratos de televisión, más allá de las expectativas de los fans. Es una conexión humana, y eso es precisamente lo que resuena con nosotros, los espectadores, lo que nos hace vibrar y emocionarnos. Nos hace creer en la magia de las relaciones, nos hace creer en la posibilidad del amor auténtico, nos hace creer que en medio de todo el caos y la complejidad del mundo, todavía existen esos momentos de pura felicidad, de entendimiento mutuo y de conexión profunda. Además, al analizar su lenguaje corporal con detenimiento, podemos apreciar una gran cantidad de detalles que corroboran esta idea. La forma en que se miran, una mirada que no es superficial, sino que busca y encuentra algo en el otro. La forma en que sus cuerpos, de manera sutil, se orientan el uno hacia el otro, incluso cuando están rodeados de gente.
La cercanía física que, aunque contenida por las circunstancias, es palpable y cargada de una energía especial. Kerem tiene una forma muy particular de sonreírle a Ande, una sonrisa que denota no solo afecto, sino también una profunda admiración, un cariño genuino y un toque de orgullo por la persona que tiene delante. Y Ande, al recibir esa mirada y esa sonrisa, responde con una dulzura que desarma por completo. Es como si se alimentaran mutuamente de esa energía positiva, como si se retroalimentaran de esa conexión que los une. Hay una confianza implícita en su forma de interactuar, una comodidad que solo se logra con el tiempo, con experiencias compartidas y sobre todo con un vínculo real y profundo. Y es importante destacar, y creo que esto es fundamental para entender el impacto de estos momentos, que este tipo de interacciones no solo alimentan la imaginación y la ilusión de los fans, sino que también demuestran la profesionalidad y la química que ellos poseen como actores. El hecho de que puedan mantener esa conexión tan genuina y palpable en situaciones públicas, incluso cuando están bajo la presión de las cámaras, de los flashes y del ojo público constante, habla maravillosamente bien de ellos. Les permite transmitir esa autenticidad en sus personajes en pantalla, y es precisamente esa autenticidad la que hace que sus actuaciones sean tan creíbles, tan conmovedoras y tan queridas por millones de personas. Cuando ves a Ande y Kerem interactuar de esta manera, entiendes por qué El amor está en el aire fue un fenómeno. Otro aspecto a considerar es cómo estos momentos, a pesar de ser breves, tienen un impacto duradero en nuestra percepción de ellos como individuos. Nos permiten verlos más allá de los personajes, nos permiten verlos como personas, con sus emociones a flor de piel, con sus gestos espontáneos y sus miradas cargadas de significado. Y eso, sin duda, crea un vínculo más profundo con ellos. Ya no son solo los actores que interpretaron a Ande y Serkan, son Ande y Kerem, dos personas que comparten una conexión especial, y eso es lo que muchos de nosotros admiramos y celebramos. Celebramos la humanidad, la autenticidad, la calidez. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, también han notado estos momentos, o quizás han captado otros instantes que les han parecido igual de conmovedores, igual de reveladores. Es fascinante cómo la química entre dos personas puede ser tan palpable, tan evidente sin necesidad de grandes gestos o declaraciones ruidosas. A veces un simple cruce de miradas, una sonrisa compartida, un roce fugaz de manos, un gesto íntimo pero discreto, puede decir infinitamente más que 1000 palabras. Y este momento entre Ande y Kerem es un claro y hermoso ejemplo de ello. Es un recordatorio de que las conexiones más profundas a menudo se manifiestan en los detalles más sutiles. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este instante que hemos analizado. ¿Lo han visto también? ¿Les ha conmovido tanto como a mí? ¿Han notado esa misma chispa, esa misma calidez? ¿Hay algún otro momento de ellos, o de otras parejas de ficción que también se han convertido en algo más en la vida real, que les haya parecido particularmente íntimo o emotivo? Les invito de corazón a que compartan sus opiniones, sus impresiones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus mensajes, saber qué es lo que más les resuena, qué es lo que más les gusta de ellos, y qué otros momentos dignos de admiración creen que deberíamos explorar. En resumen, lo que hemos visto hoy es un ejemplo perfecto de cómo la conexión humana, en su forma más pura y auténtica, puede manifestarse de las formas más sutiles y a la vez más poderosas. Ese intercambio de miradas cargadas de significado, esas sonrisas genuinas que nacen del alma, esa calidez que se transmitía entre Ande y Kerem en ese momento específico, nos recuerda la importancia de las relaciones auténticas, de la vulnerabilidad compartida y de esos instantes de pura conexión que, aunque efímeros, tienen el poder de alegrarnos la vida y de hacernos creer en la magia que reside en las interacciones humanas. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes este análisis y esta reflexión sobre un momento que para mí encapsula la esencia de lo que hace que Ande y Kerem sean tan especiales, no solo como actores, sino como personas que irradian una energía que atrae y conmueve. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya hecho sentir esa misma emoción que sentí al analizarlo. Si les ha gustado este contenido, si creen que merece ser compartido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrirlo y a que nuestros contenidos lleguen a más rincones del mundo. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también disfrutan de Ande y Kerem, de las historias que nos hacen sentir, y de los análisis que profundí.
Zan en la magia de las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de esta comunidad vibrante y apasionada, les reitero mi invitación: suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, por supuesto, más momentos que nos conmuevan y nos inspiren. Hasta la próxima.